buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Últimas Tendencias de la Administración Tributaria. En esta conferencia vamos a conocer las nuevas tendencias y procedimientos tributarios que aplica la Administración Tributaria en una era digital. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa Deloitte. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, José Lainez, socio de Business Tax, MBA por la Universidad del Pacífico Perú y ESADE de España. Cuenta con una maestría en finanzas corporativas por la Universidad del Pacífico, contador público y licenciado en administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Muchas gracias, José, por acompañarnos esta mañana y te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias también a la asociación por la invitación y permitirnos compartir con ustedes algunas novedades y algunas ideas que creo que son importantes tener en cuenta hoy en día, dada la coyuntura en la cual nos encontramos. Está ahora conmigo Lucy Saldaña, que es gerente también de Deloitte, del área de Business Tax, que me soportará y acompañará en algunas partes de la exposición. Como bien ya Mónica les comentó en la introducción, la idea un poco de la charla de ahora es darles algunos comentarios y compartir con ustedes algunas ideas de cuál es el comportamiento que ha venido teniendo la administración tributaria, uno, como respuesta a la coyuntura en la que nos encontramos, que es la coyuntura de pandemia, y qué es lo que se nos viene hacia adelante, ¿no? Porque ya todos sabemos hoy en día, hay cierta flexibilización con respecto a devoluciones o de alguna manera resoluciones que han salido, como por ejemplo la devolución del ITAN en un periodo de 30 días, pero ¿qué es lo que se nos viene hacia adelante? O sea, ¿cómo se comportará SUNAT hacia adelante en los procesos de fiscalización? Y vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Puedes adelantar, Lucy, por favor? Todos hemos visto en los distintos diarios, y acá nos hemos permitido recoger extractos de algunos diarios de mayor circulación, básicamente por ahí gestión, economía, que de alguna manera nos comentan qué es lo que tiene SUNAT en mente y cómo es que se va a ir comportando de aquí hacia adelante, ¿no? Y mucha de esta información, y ustedes lo pueden haber visto en los diarios, tiene que ver mucho con la digitalización y con el avance en la tecnología, y que más aún ahora, todos por la coyuntura por la que estamos atravesando, nos hemos visto obligados a pasar de una situación donde, claro, donde no era mucho la digitalización, y posiblemente muchos de ustedes haya tenido proyectos de digitalización, de formalización, para usar todo lo que es virtual. Hemos tenido que acelerar estos proyectos, ¿no? Y no solamente hemos sido los únicos, sino también SUNAT ha hecho lo propio. Muchos de los proyectos que SUNAT tenía para implementar posiblemente en los próximos 5 años, muchos de estos proyectos se han adelantado para de una manera flexibilizar y facilitar sus procesos de verificación y de fiscalización. Vamos, Luz. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y nosotros, para efectos de esta presentación, hemos decidido dividir, vamos a decirlo así, esta charla en dos grandes aspectos. Y vamos a decirlo, acciones a favor, ¿sí? A favor, vamos a decirlo, al contribuyente, ¿sí? Y acciones de fiscalización, o sea, es decir, no todo de la historia es malo, ¿no? Hay algo bueno que tenemos que rescatar, y es porque en los últimos días, o los últimos días del año pasado, por ahí salió una ley que de alguna manera flexibiliza la devolución del ITAN, salió también la resolución de superintendencia que ya da que da la facilidad a que los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones anuales de manera anticipada, con algún objetivo, con el objetivo de alguna manera de hacer eficiente el uso de los créditos. Entonces, primero voy a empezar a hablar cuáles son estas acciones a favor y qué ideas tenemos. Nosotros de alguna manera lo denominamos como ideas de optimización. Entonces, ¿cuáles son estas ideas? Primero tenemos que pensar lo siguiente. En la situación en la que estamos,
tenemos que ver cuál es la posición fiscal en la cual se encuentran las compañías. Uno, si tenemos pérdida tributaria. Dos, si tenemos créditos acumulados. Puede ser que no tenga pérdida tributaria, pero tengo créditos acumulados, dado que mis ventas se han visto reducidas. Me voy a quedar con un crédito acumulado al 31 de diciembre. Y lo otro, que también tenemos que darle una mirada, dada la coyuntura que estamos, si tenemos posiciones fiscales conservadoras. Claro, ¿a qué nos referimos con esto? En una situación pues donde todo es favorable, tengo ingresos importantes, la utilidad también es importante, posiblemente las compañías han tomado posiciones muy conservadoras con respecto a algunos gastos y se han adicionado a la base imponible, y esto ha hecho pues que de alguna manera pagamos impuestos y tasas efectivas altas o por encima de 29.5%. Ahora tenemos que evaluar esas situaciones. Estas situaciones tenemos que mirarlas, uno, ver si es que la administración tributaria ha cambiado o ha emitido algún pronunciamiento, o el tribunal fiscal, para ver si es que yo cambio esa posición y paso de una adición o de un cálculo o un reparo al cálculo de impuesto a la renta permanente, o lo vuelvo temporal. Entonces acá hay algunas ideas. La primera, la que está ahí pintada de celeste: podemos evitar los desembolsos de los pagos a cuenta de enero y febrero. La respuesta es sí, ¿no? Sí, solo en la medida en que yo al 31 de diciembre tengo o termino mi liquidación de impuestos, termino con un saldo a favor. Si esto es así, lo que tendría que hacer para yo evitar los pagos a cuenta de enero y febrero es presentar la declaración jurada antes de cerrar enero, antes del final del mes, 31 de enero. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Todas las empresas, lo que estamos obligados, si ustedes saben, están obligados de hacer su pago a cuenta de enero a diciembre, ¿correcto? La ley del impuesto a la renta, en el artículo 85, lo que hace de alguna manera, da facilidades a las compañías para poder suspender o modificar tu coeficiente y reducir tus pagos a cuenta, pero con tramos, ¿no? Hay tramos de marzo, tramos de abril y tramos de julio. Pero siempre nos queda descubierto algunos meses, como los meses de enero y febrero, que también haya una flexibilización para evitar la suspensión o suspender los pagos a cuenta de estos periodos, pero las normas son bastante exigentes a nivel de requisitos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Nuevamente, si yo presento mi DJ antes del 31 de enero, ya al estar liquidado el impuesto del 2020, ya le doy, va a existir un saldo a favor, y ese saldo a favor lo voy a poder utilizar en los pagos a cuenta de enero y febrero. ¿No? Idea 1. ¿Cuál es la siguiente idea? Si luego de haber compensado mi pago a cuenta de enero y febrero me queda todavía un saldo a favor positivo, existe la posibilidad de poder compensar ese saldo a favor contra los pagos a cuenta. Y creo que esto sí lo conocíamos todos, ¿no? Entonces agarramos el saldo a favor que ya compensé enero, febrero, seguiré compensando, ¿no? Marzo, abril, hasta que este se agote. A finales del 2019, y salió una RTF de observancia obligatoria, y que ya en todo el transcurso del año pasado, del 2020, ya SUNAT también lo ha adoptado e inclusive ha establecido un procedimiento permitiendo a los contribuyentes poder compensar el saldo a favor del impuesto de la renta, no solamente contra los pagos a cuenta, sino contra otros tributos, contra otras rentas. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con rentas de quinta? Podemos tener ahí el mismo ITAN. Yo puedo compensar mi saldo a favor contra el ITAN y después ese ITAN compensarlo contra el pago a cuenta. Es la vuelta que le podemos dar. También puedo compensar con los impuestos no domiciliados, con renta de no domiciliados, con IGB no domiciliados y con otros tipos de conceptos que estén de cargo de la administración tributaria. ¿Correcto? Este es un procedimiento que muchas compañías lo hemos hecho del año pasado. SUNAT ha emitido fallos favorables. Como le dije nuevamente, es más, la SUNAT ya lo tiene interiorizado dentro de sus procedimientos, ha establecido un procedimiento para que todos los contribuyentes puedan hacer esto. Luego tenemos como una tercera idea la devolución. Esta idea de la devolución siempre ha estado, ¿no? O sea, muchas compañías no iban por la devolución porque sabían que esto venía amarrado muchas veces de un proceso de fiscalización. Por eso que creo que más factible es la compensación, e inclusive la devolución tiene un plazo, ¿no? De 6 hasta 1 año
y eso puede inclusive amarrarse o iniciar un proceso de fiscalización. Sin embargo, ha salido una ley que ya tiene que ver con el ITAM pagado en el 2020, de alguna manera permitiendo a los contribuyentes que una vez ingresado la solicitud de devolución, la SUNAT tiene un plazo de 30 días para devolver el ITAM solicitado en cuentas del contribuyente. Si pasado el plazo de 30 días, el silencio significa un resultado positivo para el contribuyente. Yo creo que eso es algo positivo, así que si por ahí muchos de ustedes que tienen saldo a favor optan por presentar su DJ en enero para compensar el pago a cuenta de enero y febrero y le quedó un ITAM no compensado el año pasado, dentro del mismo enero o inicios de febrero pueden pedir su devolución del ITAM para de esa manera, en un plazo máximo de 30 días, tener también esa disponibilidad. Y por último, pero no menos importante, conforme va pasando los periodos, debemos evaluar cómo estamos. Bueno, acabamos de entrar nuevamente a una cuarentena y que posiblemente esto pueda impactar mucho en los negocios y vaya a cambiar mucho mis flujos. Tendré que evaluar pues si en abril, en junio, julio o agosto hacia adelante, si en uno de esos periodos puedo aplicar la suspensión o modificación del pago a cuenta dependiendo de mis resultados. Entonces acá hay algunas ideas que tenemos que evaluar en el transcurso del año y que todas estas ideas de alguna manera ya están avaladas por la administración tributaria e inclusive la administración tributaria ya estableció procedimientos para que los contribuyentes lo puedan hacer de manera virtual. Vamos. Y otros conceptos, no se olviden siempre dar una vuelta por si es que más allá de renta tengo otros conceptos acumulados como otros créditos acumulados, IGB, retenciones, y lo más importante, y creo que es lo que comenzaba al inicio, ¿no? No nos olvidemos darle una mirada a la tasa efectiva de los negocios. La tasa efectiva, que está por encima del 29.5%, significa que hay un espacio de mejora. Es decir, de analizar o revisar mis diferencias permanentes y tratarlas de reducir. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que eso es del lado de, vamos a decirlo, las acciones favorables, ¿no? De cara al contribuyente? Pero esto viene con el otro lado de la moneda, ¿no? Oye, ¿qué va a hacer SUNAT? Porque lo otro son ideas de cómo reducir el flujo de efectivo para los pagos de impuestos, pero SUNAT también está mirando cómo recaudar. Y esto no ha parado. Si vemos al lado izquierdo de la lámina, en el cuadro de arriba, en la parte superior, tenemos ahí un historial de 2017, 18, 19 en función al número de acciones, es decir, cuántas fiscalizaciones ha hecho SUNAT en el transcurso de cada año. Si vemos, en el 2017 hizo 350, en el 2018 370.000, en el 2019 317. Del 18 al 19 ha bajado, pero miren el nivel de rendimiento. Cuando hablamos del nivel de rendimiento, estamos hablando del nivel de recaudación como consecuencia de las acciones de fiscalización, ¿no? Incrementado. Y esto puede darse por muchas razones. Recuerden que en el transcurso del tiempo SUNAT también está entrando a la tecnología y antes te podía haber emitido cartas inductivas o te puede haber emitido acciones de fiscalización solamente por la información que el contribuyente le haya entregado como consecuencia de un requerimiento inicial. Pero hoy en día, dado que los contribuyentes ya reportan información de manera digital, ya la SUNAT puede hacer cruces, y esos cruces que hacen mandan cartas inductivas, y muchos de estos ya no es necesario que la administración tributaria inicie acciones de fiscalización, pero sí incrementan los niveles de recaudación. Y eso es un poco, creo, la tendencia hacia adelante, que los procesos van a ser más virtuales y ya poco en espacios físicos. Si vemos el cuadro de abajo, tenemos ya los ingresos por recaudación, por los tributos. En el año 2020, como vemos el último cuadrito a la derecha, el celeste, los niveles de recaudación han bajado y creo que todos sabemos por qué. Ahí es el periodo de toda la pandemia, pero creo que si vemos en el 2021, y esta información se ha extraído de la misma página de SUNAT de su presupuesto, tiene ahí un reto importante, que es incrementar el nivel de recaudación y hacerlo por ahora muy cercano a lo que tenía en el 2019, ¿no? Es recuperarse.
Y esto no viene solo, evidentemente, para poder llegar a esos niveles de recaudación, estando aún en pandemia, ¿no? Porque estamos todavía, y creo que somos conscientes de lo que hemos escuchado ayer, hablar al presidente, que estamos entrando nuevamente en un periodo de cuarentena focalizada. Esto viene acompañado de ciertas acciones que SUNAT está tomando, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar al lado derecho de la lámina. Incremento de acciones y fiscalizaciones ordinarias y digitales. Hoy en día probablemente van a ser más digitales que las que todos conocemos. Nuevo sistema de fiscalización de partida electrónica y también todo lo que tenga que ver con comprobantes de pagos electrónicos. Y todo esto siempre orientado al mundo de lo digital. Y acá vienen algunas preguntas que también nos hacemos nosotros, ¿no? Porque claro, SUNAT entra a este mundo de la tecnología y de la nada, y que vamos a conversarlo más adelante, Lucy nos va seguro a dar a unas pautas de lo que SUNAT viene, cómo SUNAT se viene pronunciando al respecto, pero viene una pregunta, ¿estamos preparados para estos cambios? ¿No? Primero, ¿por qué? Porque el entrar a un mundo tecnológico implica a las compañías estar en la capacidad de poder responder. Yo recuerdo la semana pasada, una de las compañías con las que estábamos trabajando estaba en un proceso de fiscalización. Claro, ahora es mucho más frío que antes, ¿no? SUNAT te manda un requerimiento de fiscalización, te llega a tu buzón, te pone un plazo de vencimiento, pues todos los contribuyentes tenemos la opción de pedir una prórroga, pedimos la prórroga. Ahora más que antes las prórrogas tienen espacios muy cortos, una ya no quiere muchos días porque dice que mucha de esta información ya está digitalizada nuevamente y los contribuyentes ya la deben tener. Y si te da la prórroga y llega la fecha de vencimiento, claro, SUNAT ya no viene a tus oficinas como antes, ¿no? Ya no puedes conversar con SUNAT. Antes tú conversabas con SUNAT y un poco entendías cuál es el feeling o por dónde viene, va a venir la fiscalización. Hoy en día todo es un poco más frío. Y al ser un poco más frío, SUNAT va a esperar en sus oficinas que tú cargues en la mesa de partes virtuales toda la información y no va a haber ese espacio de diálogo. No va a haber diálogo, no vamos a poder conversar con SUNAT. Entonces, todo lo que entreguemos a SUNAT en medios digitales va a ser lo único que SUNAT va a ver. Y acá viene la pregunta, oye, pero antes tú tocabas la puerta de la salita donde ubicabas a SUNAT y conversabas con ellos. Hoy no lo vas a poder hacer. La pregunta es, no, pero lo llamo y converso, armo un Zoom como estos, ¿no? Para poder conversar con SUNAT. Bueno, les diré que SUNAT no está aceptando este tipo de llamadas o de Zoom, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se cuidan el hecho de que sean videoconferencias grabadas. Entonces, obviamente ellos también se cuidan en este espacio y solo se limitan a revisar y a procesar la información que el contribuyente ha colgado en la mesa de partes virtuales. Ahora los tiempos también son mucho más cortos, ¿no? Tenemos ahí una pregunta, ¿estamos validando la información entregada a SUNAT? SUNAT, como les digo, antes, claro, tú tenías la información física y cuando sabes que iba a venir SUNAT, todos corríamos y empezábamos a revisar la información, hacíamos una especie de fiscalización preventiva, ¿no? Para preparar la información entregada a SUNAT. Pero ahora que todo es digital, ya no va a pasar eso, porque la SUNAT ya va a tener tu información. Entonces, porque ya lo reportamos de manera oportuna, en su momento, lo reportamos. Mi pregunta es, ¿esa información que reportamos, lo hemos revisado? Muchos decimos no, sí, porque yo lo paso por el validador de SUNAT. Ojo que el validador de SUNAT no significa mirar la consistencia de la información. Significa solamente mirar si la información que se ingresó cumple con las características de cada campo, ¿no? Si el primer campo que dice que es texto, si es numérico, numérico, y etcétera. Pero no mira si la información que se incluyó en cada campo debe ser. Entonces mi pregunta es, y creo que cada uno deberíamos hacernos, ¿estamos revisando bien la información que ya se entregó a SUNAT de manera periódica? Porque esa es la información que ya llegó a SUNAT y con la que SUNAT va a iniciar su proceso de fiscalización y que no va a haber espacios de modificación. Luego, los tiempos van a ser mucho más cortos, porque antes tú le decías a SUNAT, está en un espacio para recuperar mi información, ya no la vamos a tener. SUNAT te va a decir, toda la información está digital, ¿no? Yo ya tengo parte de esta información. Y lo otro es que las muestras, y esto sí nos parece un poco contradictorio porque, bueno, todos los que de alguna manera hemos pasado por auditoría sabemos pues, ¿no? que si cuanta más información analítica tengo, me hace de alguna manera evaluar la consistencia de la información, ¿no? Si mis pruebas analíticas son positivas,
tú concluyes que la muestra debe ser menor, ¿no? Porque veo consistencia en la información, pero pareciera que eso no va en la procesos de fiscalización. Hoy en día estamos viendo que SUNAT, dado que tiene toda tu información, las muestras son mucho más amplias que antes inclusive. ¿No? ¿Cuál es la lógica? Bueno, todavía no. SUNAT lo que hace simplemente te manda y te pide a veces que sustentemos el 100% de los mayores, ¿no? Tenemos que hacernos todas esas preguntas. Entonces yo creo que hay un gran reto entre lo que se viene y cómo es que los contribuyentes vamos a estar preparados para poder responder ante estos procesos de fiscalizaciones. Más adelante, Lucy. Y para esto creo que hay algunos procedimientos y algunas que ya SUNAT ha venido emitiendo. Y acá sí doy pase a Lucy para que nos comente un poco cómo es que SUNAT se ha venido comportando y qué procedimientos ha ido realizando en este último año, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias, José, por el pase. Y bueno, ante todo quisiera agradecer el Centro de Capacitación de la APP que nos ha permitido dar este espacio. Como bien indica José, una de los principales, las principales acciones que ha tenido SUNAT durante el 2020 han sido cartas inductivas y cruces de información. ¿Por qué? Porque lo permite realizar esto de manera mucho más rápida y todo de manera digital. ¿Cuáles han sido los puntos observados durante el 2020 que han tenido bastante relevancia y que han llegado de manera bastante masiva a ciertos contribuyentes? Son los siguientes. En el primer caso tenemos un requerimiento de información que SUNAT emitió para poder validar la fehaciencia de operaciones. ¿Qué tipo de información solicitaba SUNAT? Bueno, desde información general, ¿no? Lo que normalmente pide, que son comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito, copias escaneadas de la legalización de libros y registros contables. Pero lo más interesante es la información específica que también solicitaba. ¿Cuál es? Se realizaban las siguientes preguntas para que el contribuyente responda dentro de un escrito. Por ejemplo, ¿cómo se vinculó con el proveedor? ¿Se solicitó cotizaciones o proformas? ¿Quiénes y en qué fecha se reunieron para pactar los acuerdos comerciales? ¿Cualidades o aspectos que se consideró para la contratación? Bajo este escenario vamos a poder un poco entender que la dinámica de SUNAT que ahora ha realizado va mucho más allá de simplemente solicitarnos información, por así decirla, básica o general, ya que va algo mucho más específico. Quiere detectar si las operaciones con ciertos proveedores van a ser en realidad reales, se han llevado a cabo de manera correcta, y justamente es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta que debemos no solo mantener lo principal, documentación principal, sino también otra que nos permita acreditar la operación, es decir, actas de servicio, el tipo de, por ejemplo, órdenes de compra adicional, las cotizaciones que han tenido, todo esto, este file va a permitir a ustedes poder sustentar la operación de manera correcta, ya que de no hacerlo van a gatillar dos tipos de observaciones, uno por el IGB y otro por el impuesto a la renta. Entonces estamos hablando probablemente ante un desconocimiento del crédito fiscal o un desconocimiento de costo-gasto. Muy bien, otro de los puntos que también consideró SUNAT dentro de estas acciones inductivas ha sido la omisión de salud, ONP y renta de quinta. Acá, ¿bajo qué aspecto ha detectado SUNAT las observaciones? Bien, como nosotros sabemos, la información que tiene SUNAT es bastante completa en la actualidad. Incluso tiene la información de la planilla de nuestros trabajadores. Y de manera específica en estas cartas inductivas lo que ha indicado es lo siguiente, ¿no? En algunos contribuyentes ha indicado textualmente lo que más o menos acá he considerado, ¿no? Los ingresos, la actividad económica, el tipo de trabajadores y el número de establecimientos anexos no guardan relación con el número de trabajadores considerados en la planilla. Entonces, lo que un poco nos quiere indicar la SUNAT es que ellos han realizado un cruce, han analizado que son muy pocos trabajadores en planilla para la envergadura que tiene el negocio. Entonces, probablemente, mucha de la cantidad de trabajadores no se encuentren en planilla, sino de repente con recibos por honorarios, ¿no? Y lo que van a querer ante una fiscalización detectar es que hay una desnaturalización de la dependencia, de repente la relación que se tiene con el trabajador y el empleador, para determinar que en realidad se ha omitido declarar personal en planilla y por lo tanto nos quieren hacer el cobro de salud, de la ONP y de la renta de quinta. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo desvirtuar este tipo de operaciones? Bueno, puede tener desde información bastante general, como es el organigrama de la empresa, de repente un manual de organización y funciones donde se detalle qué tipo de trabajadores se necesitan, los contratos también, pero es muy importante tener en cuenta
Ahora no solamente basta, como les decía, con un simple contrato, sino que también demostrar que en realidad no haya relación de dependencia de aquellos trabajadores que se encuentren dentro de renta de cuarto. Otra de las observaciones que han sido también con bastante relevancia, y muchos de los contribuyentes y los clientes que hemos atendido nos han mostrado su preocupación, es el cruce que han realizado de los libros electrónicos y las declaraciones juradas que presentamos, ¿no? Como ustedes sabrán, ahora casi la mayoría de contribuyentes han declarado mensualmente o declaran mensualmente sus libros electrónicos, también lo hacen los anuales, ¿no?, al cierre del ejercicio. Pero de repente, en la operación de la empresa o por la premura de hacer las presentaciones en los plazos, no nos percatamos de la información que presentamos a SUNAT. Como acaba de indicar José, el validador de SUNAT solamente revisa la consistencia de la estructura de libros, pero no de la consistencia y la validez de la información que lleva esta. Entonces, podríamos hablar que si presentamos un libro electrónico con un informe, con una información que no sea correcta, esto gatillaría probablemente en alguna observación que SUNAT pueda hacer tanto de IGB como de renta, de impuesto a la renta. Esto lo ha hecho mediante cartas inductivas y ha tenido las siguientes observaciones que les he mostrado, o les voy a mostrar acá en esta lámina. Por ejemplo, en el caso de ingresos, ¿cómo está validando la información en el caso de ingresos? Ha realizado una prueba digital que consiste en el cruce del libro diario versus la cuota anual. En el libro diario va a tener todas las cuentas de ingresos contabilizadas, y cuando revise la DJ anual, SUNAT evidentemente tiene las casillas específicas de ingreso. Es que existe alguna diferencia. Lo que podría detectar, por ejemplo, sería un ingreso declarado en defecto, ¿no? Y automáticamente nos puede indicar que se ha omitido de pagar impuesto a la renta. Lo mismo hace entre los PET 621 con la base imponible de pago a cuenta con la DJ anual, ¿no? Este es un cruce que sí hemos visto que casi todos los años lo ha venido haciendo SUNAT, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado en que este tipo de casillas que estamos declarando sean bastante consistentes, ¿no? No se nos vaya a pasar de repente declarar algo en la mensual que después no lo llevamos a cabo en la anual, ¿no? Hay que revisar si es una consistencia en todo lo que nosotros declaramos y presentamos. Lo mismo pasa para el costo de ventas. SUNAT ha realizado el cruce entre el libro diario y la DJ anual respecto a estas cuentas contables, las 69, ¿no?, las que inician con esos códigos, para identificar si en realidad se ha declarado el costo de ventas correcto. Entonces ahí puede indicarnos de repente que se declaró un costo de ventas en exceso y por lo tanto hay una omisión que regularizar. Lo mismo hace con el CARDEX. El CARDEX, al estar ya de manera electrónica presentada, es muy fácil de repente filtrar las operaciones de venta, identificar cuánto es el costo de venta, y lo mismo hacer el cruce con el libro diario y con la DJ anual. Para el caso de activo fijo también, por ejemplo, acordémonos que nosotros estamos obligados a llevar el registro de activo fijo tributario electrónico, ¿no?, dependiendo de los parámetros y el nivel de ingresos, pero lo que de repente nosotros no nos percatamos en muchas ocasiones es que si bien presentamos esta información, que es la depreciación tributaria, SUNAT también tiene la depreciación financiera, es decir, de acuerdo a los libros electrónicos como balance de comprobación y lo que está en la declaración de los estados financieros, tiene este importe, tiene la depreciación del ejercicio financiero. Y con una resta entre ellas va a poder determinar cuánto es lo que se ha debido reparar en la DJ anual. Entonces ellos automáticamente tienen el monto que debe ser declarado en el impuesto a la renta. Si es que nosotros no revisamos esta situación, probablemente estemos ante una depreciación tributaria declarada en exceso, probablemente, si es que hay alguna diferencia. Si es que nosotros no hayamos declarado el activo fijo de manera correcta o incluso se nos pasó el vencimiento del plazo para hacerlo, podríamos estar, en el peor de los casos, ante un desconocimiento de la depreciación tributaria. Acá solamente hay un punto que quisiera recalcar, que algunos de los contribuyentes han dado con la sorpresa de que cuando han presentado, han revisado qué información declaran a SUNAT, han revisado que en realidad se declara la información financiera, es decir, costo financiero, depreciación financiera. Y ojo que ya hay un informe SUNAT desde 2014 en donde indica taxativamente que cuando se presenta información debe realizarse respecto de la información tributaria, es decir, registro de activo fijo tributario, no la financiera. ¿Ok? Ahora también lo hace con comprobantes de pago, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, ¿y cómo realizan ese tipo de cruces? Muy fácil. SUNAT ya tiene acceso a los comprobantes XML, que son los formatos digitales en esta excepción específica.
Y también les comento que en algunos contribuyentes, algunos clientes que hemos tenido, cuando nos explican la operación de cómo ahora adjuntan toda la información respecto del crédito fiscal, en muchas ocasiones nos indican que reciben, ¿no?, correos donde está el comprobante de pago, pero cuando se fijan y ven qué es lo que han almacenado, solamente han sido los PDFs, ¿no? Cuando nos llega la información del proveedor, en la mayoría de casos, ustedes analizan esos correos o esta información que les llega, deberían llegar dos tipos de documentos. Uno, el PDF, ¿no?, que es la representación impresa, y el otro, el punto XML. Y nos ha pasado que muchos contribuyentes lo que hacen es guardar la representación impresa, guardar ese PDF, y bueno, lo otro a veces lo dejan de lado, o incluso revisan que en algunos proveedores no les envían este punto o este excepción. Entonces, lo que yo debo comentarles es que en realidad la representación impresa no es el comprobante de pago válido que nosotros debemos guardar para acreditar el crédito fiscal. Lo que realmente valida el crédito fiscal es el punto XML, es esta versión. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque de no guardar la información, y probablemente SUNAT cuando se lo solicite para poder acreditar el monto que hemos declarado en el PET 621 o en el registro de compras, podría desconocernos el crédito fiscal por no contar con este documento. Y a veces esto resulta ser mucho más complicado si pasan los años, ¿no? Entonces podemos de repente estar en el 2020 y ubicar rápidamente esa información, pero ¿qué pasa con el 2019, 18, 17? ¿Cómo buscar? Se resulta ser ya un poquito más complicado y, bueno, mucho más operativo de poder realizarlo en el corto tiempo que a veces nos da SUNAT para poder responder estas acciones con una fiscalización parcial electrónica. Lo mismo, como les acabo de comentar, por el lado de compras, también lo hace por el lado de ventas. SUNAT, como tiene la información de las facturas que nosotros enviamos a los clientes, puede realizar rápidamente un cruce entre esta información y el registro de ventas y el PET 621. Y ha salido un informe en el 2019 en donde especifica que la omisión de declarar una factura de venta en el registro de ventas constituye una infracción del numeral 10 del 175 del Código Tributario. Entonces, ya nos están poniendo ante una situación en la cual debemos ser bastante cuidadosos de la información que declaramos. Acá hay un punto que también debo comentar, es que ningún libro permite realizar alguna rectificación, es decir, no se permite la rectificación del libro. Puedes hacer la sustitución de ciertos errores, pero en meses posteriores, lo que no significa que vayas a tener una gradualidad del 100%, ¿no?, para poder subsanar el caso de que tú subsanes un montón de observaciones, es decir, existen discrecionalidades que han salido, pero en realidad, en términos generales, no se permite la rectificación de ciertos libros, ¿no? Y acá también para comentarles justamente estas discrecionalidades que han salido, hay una muy interesante, que es de la resolución adjunta de tributos internos, la número 016, que lo he consignado acá al lado izquierdo, en donde SUNAT va a aplicar facultad discrecional de no sancionar específicamente este numeral, el numeral 10 del 175, que en términos generales dice que cualquier omisión de rentas, patrimonio, ingresos en los libros y registros electrónicos va a ser multado con el 0.6 de los ingresos netos, ¿no? Evidentemente esto tiene límites, y esto tiene un límite también, pero lo más importante que hay que resaltar es que esta aplicación de esta discrecionalidad va a surtir efecto siempre y cuando nosotros subsanemos la observación antes que llegue cualquier notificación de la administración tributaria, ¿no? Con lo que quiero decir en conclusión que nosotros estamos ahorita a tiempo de revisar los libros y registros electrónicos que hayamos presentado de periodos no prescritos y poder evaluar en qué medida nos puede ayudar esta facultad discrecional, ¿no? Entonces, esto es el mensaje. En el siguiente slide voy a comentar brevemente, vamos a comentar junto con José brevemente algunos apuntes que debemos considerar para el cierre de la DJ anual, que ya se viene, algunas resoluciones del Tribunal Fiscal e informes de SUNAT que probablemente tengamos que tener en consideración para el cierre anual. En primer lugar, sobre el devengo tributario. En el caso del devengo tributario debemos considerar que a partir del 2019 entra una nueva definición de devengo tributario, ¿no? En este caso específico vamos a partir un poco esta lámina en dos aspectos, el devengo de ingresos y el devengo de gastos. En el caso del devengo de ingresos debemos tomar en cuenta que existen reglas específicas
para bienes y para servicios. En el caso de bienes, debemos considerar que se reconoce el ingreso cuando el adquiriente tenga control sobre el bien y cuando el enajenante haya transferido el riesgo de pérdida de los bienes. Entonces acá probablemente en la asociación vayan a haber clientes en los cuales, evidentemente por la venta de vehículos, vayamos a tener que considerar esta regla para el devengo de ingresos, ¿no? En qué momento transferimos el riesgo y el control. Y en el caso de servicios existen también reglas específicas respecto de su medición, ¿no? Si estamos ante un ingreso que debe devengarse de acuerdo a su grado de realización o de forma proporcional a lo largo del tiempo. En este caso, también los denominados servicios de ejecución continuada. Y estamos, por ejemplo, ante servicios como mantenimiento, garantías, ¿no? Y acá, de repente, solamente para comentarles, durante los dos últimos años, este tipo de consideraciones producto de la implementación de NIF 15 se complicó un poco más, porque para efectos contables va a establecerse cuáles son los parámetros de reconocimiento para efectos de información financiera. Sin embargo, para efectos tributarios, al haber una regla específica, hay que considerar en qué momento devengamos. No necesariamente va a ser el mismo momento que se reconoce para efectos contables. Más aún cuando tenemos de repente bienes y servicios que son prestados de manera conjunta, ¿no? Y pongo el caso específico que creo que se ha discutido en varias conferencias tributarias respecto de si vendo un vehículo que lleva conjunto o anexo o implícito un mantenimiento o una garantía. ¿Qué se hace? ¿Cómo se reconoce? ¿De manera separada, de manera independiente o de manera conjunta? Y juntamente con ello también mencionar que esta correlación de costos e ingresos resulta ser bastante esencial y poder identificarlas de manera correcta para evitar que nosotros hayamos omitido declarar ingreso en un determinado periodo, ¿no? Entonces, no sé si José, ahí quieres comentar algo. Sí, mira, yo creo que acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que esto lo del devengo tributario es algo que debemos tener siempre ya mapeado en nuestra mente y evaluarlos en cada ejercicio, ¿no? Hoy en día, cada vez que entramos a ver adopciones de normas contables, la contabilidad en sí, de una manera lo que recoge es el valor de mercado, vamos a decirlo, del negocio, mientras lo que hace la tributación es vamos a decirlo, pagar impuestos sobre la capacidad contributiva. Creo que son dos conceptos muy distintos, ¿no? Uno entra más valorizaciones, fluctuaciones, valores razonables, ¿no? Y estimaciones, y lo otro es lo real. Entonces, como son dos conceptos muy distintos, probablemente vamos a tener muchas diferencias y muchas conciliaciones que hacer en el cálculo del impuesto de la renta. Probablemente en algunos casos ajustes más materiales que en otros, pero no debemos dejar de evaluar en todos nuestros conceptos, más aún si son operaciones nuevas, si tengo algunas cláusulas en los contratos o alguna especificación en el contrato, que para efectos tributarios tengo que darle un análisis distinto que lo que se ha dado al contable. Yo creo que ese es el mensaje para este concepto. Exactamente. Y bueno, hablando también del lado de gastos, considerar que también debemos hacer una evaluación de ciertos conceptos. Acá hemos mencionado algunos que nos parecen relevantes. En el primer caso, en caso de específicamente gastos de personal, por ejemplo, han salido informes de SUNAT en donde ya nos ponen de una manera mucho más clara y precisa en qué momento debe reconocerse, por ejemplo, bonos por productividad y participaciones convencionales de utilidades, ¿no? Ya que puede ser que se devenguen o de repente se materialicen, por así decirlo, los parámetros de cumplimiento durante un periodo, pero en realidad exista una condición suspensiva, ¿no? De acuerdo a la norma tributaria, que haga que el trabajador deba quedarse hasta el siguiente periodo para que se haga acreedor de este beneficio, es decir, deba permanecer laborando todavía hasta el momento de pago. Entonces ahí lo que un poco nos clarifica los informes es en qué momento lo reconozco, en el año 1 donde ya cumplió los parámetros o en el año 2 en donde recién el trabajador sería acreedor a este beneficio, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de comisiones a vendedores, por ejemplo, ¿no? Hay que evaluar si estamos también ante una política que nos haga establecer que debamos cumplir alguna condición. En el caso de servicios financieros también salió un informe muy relevante respecto a las comisiones de estructuración, que hasta antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1425 era bastante discutido respecto de qué tratamiento tributario darle, si reconocerlo a lo largo del plazo del contrato de financiamiento, reconocerlo todo en un solo ejercicio, ¿no? Y una vez que ya salió este decreto legislativo, ya nos clarifica un poco las reglas y establece de manera específica, como lo dice el informe, que se reconoce en el momento que se presta el servicio, es decir, en el primer ejercicio. En el caso de servicios de no domiciliados,
si bien tenemos ahora que evaluar no solamente el devengo, sino evaluar esta condición o esta valla adicional, que es que el gasto de no domiciliado va a ser reducido siempre que se pague antes del vencimiento de la ADJ. Es decir, ya hay que evaluar si de repente producto de la coyuntura se han dejado de pagar ciertas facturas a proveedores de no domiciliados para poder sustentar el costo-gasto, debemos haberlas cancelado antes del vencimiento de la ADJ. Exactamente. Entonces, no sé si José, ahí igual quisieras comentar algo para pasar al siguiente punto. Sí, no, creo que el mensaje... Ahora, lo que estamos hablando de derecho de los informes, ojo que esto de acá nos marca un poco la tendencia de lo que SUNAT viene interpretando de manera literal la norma, ¿no? Esto no es... son informes de SUNAT, no es vinculante, vamos a decirlo. Nosotros como contribuyentes podemos tomar la decisión si vamos por este espacio o hacemos un análisis adicional. Yo en lo particular creo que esto nos da una idea de cómo es que SUNAT está pensando y está interpretando la norma, pero hay otras cosas más que debemos evaluar, ¿no? Para ver si es que vamos por ese camino. Yo creo que ese es un poco el resumen. Genial. Exactamente. En el siguiente punto vamos a hablar un poco de activo fijo, ¿no? Considerando que probablemente en el 2019 y en el 2020 hayan tenido implementaciones de NIF 16. Esta nueva norma contable que salió, evidentemente nos permite a nosotros tener una consideración adecuada de cuál va a ser el tratamiento tributario, porque para efectos financieros, como es sabido, se va a reconocer un activo por derecho de uso, un gasto por depreciaciones y gastos por intereses. Entonces, para efectos tributarios, ¿cuál debería ser el reconocimiento correcto? ¿No? Y muchas de las posiciones tributarias, si bien todavía no es de manera exacta y específica, porque no ha salido una resolución del Tribunal Fiscal uniforme, es que el tratamiento tributario debería irse por el camino de reconocer un gasto por alquiler, ¿no? Que se debe de vengar de manera proporcional, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, y todas estas estimaciones contables deberían ser excluidos de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Ese sería un poco el mensaje en conclusión, ya que han habido diversas posiciones tributarias todavía respecto a este tema específico. Luego, en la devaluación del activo fijo, hay un informe que ha salido en el 2019, en donde, en términos generales, lo que nos indica es que cuando hay un efecto de devaluación producto de implementación de NIF, esta diferencia de costos va a tener que ser deducido en el momento de su enajenación o mediante su baja por uso o ausencia. Entonces, ya no existe duda de repente de cómo deducir tributariamente diferencia de costos. Si es de repente en el momento, como se pensaba, algunos contribuyentes habían tomado la posición que cuando termine su vida útil financiera, empezar a deducir lo tributario, ¿no? Esta era una posición que se tomaba en algunas de las compañías, pero ya el informe de SUNAT ha sido mucho más claro y solo permite la deducción en el caso de enajenación o mediante su desuso u obsolescencia. Igual es una posición que hay que analizar y revisar, ¿no? El beneficio tributario de la depreciación acelerada resulta ser bastante importante tomar en consideración porque de repente en alguna de las compañías les aplica, y esto es de manera específica para aquellos activos adquiridos durante el 2020, ¿no? Hablamos de inmuebles, equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte, siempre que cumplan con ciertos parámetros específicos y que evidentemente deban cumplir con el límite de lo contabilizado, excepto inmuebles, ¿no? Inmuebles sí se rige por la regla de depreciación recta, pero en el caso de equipos de procesamiento, maquinaria, equipo y vehículos de transporte, estas tasas de depreciación acelerada van a estar regidos con el límite de lo contabilizado, ¿no? Hay que revisar si de repente no se aplica en las compañías que estamos manejando. En el caso de activos en leasing también es muy importante tomar en cuenta que si hemos tenido contratos de leasing que han tenido precancelaciones, modificaciones de contrato y reducción de plazo, revisar si estos nuevos plazos que hemos establecido y que se ha firmado en los leasing cumplen los requisitos, por ejemplo, que sea mínimo 2 años para el caso de bienes muebles y 5 años para el caso de bienes inmuebles, ya que de no cumplir el nuevo plazo contractuado o modificado, estaríamos ante la pérdida del beneficio de la depreciación acelerada del leasing, ¿no? Esto ya está establecido en un informe 047-2014. La presentación del registro electrónico, como les comentaba, es muy importante tener en cuenta que al momento de presentar la información tributaria de registro de activo fijo debe ser justamente esta información tributaria, no la financiera.
ya que podemos hacernos acreedores de una multa por desconocimiento de la declaración tributaria. El siguiente punto hablamos ya de eficiencia y causalidad. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque SUNAT, como lo hemos comentado al inicio de la presentación, está siendo bastante detallada en cuanto a la información que solicita SUNAT, e incluso pide información bastante específica de la vinculación que tenemos con los proveedores para acreditar la eficiencia y causalidad de las operaciones. Uno de los puntos que podemos acá observar es que ha observado también SUNAT en muchas ocasiones los gastos por penalidades, y ha salido ya casaciones y diversa jurisprudencia que debemos considerar para ver si podemos estar ante una deducción del gasto o no. Debemos contar con el soporte documentario que nos permita acreditar que el gasto de la penalidad es causal, ¿no? En este caso, cláusulas contractuales, comprobantes de pago, medios de pago y otros que nos permitan acreditarlo. También estamos probablemente en muchas de las empresas, se tiene reversiones contables de provisiones. Y acá hay una RTF bastante interesante en la que SUNAT y el Tribunal Fiscal también concuerda en el desconocimiento de la deducción por una reversión contable que no tiene una trazabilidad correcta, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos reversiones contables que probablemente hayan sido adicionadas en un periodo anterior y que deban ser deducidos ahora, se tiene que revisar que cumpla con esta trazabilidad y que le permita a la SUNAT identificar si en realidad estamos ante una deducción correcta de una reversión contable. Luego tenemos gastos de publicidad y entregas de premios, que también hay que ver si cumplimos con todo el soporte documentario que acredite que se han entregado los premios, que acredite que en realidad se ha realizado este servicio de publicidad. Y acá hay un informe del 2017 en donde especifica que no solamente basta con contar con el comprobante de pago, sino debemos ir un poco más allá, acreditarlo con otro tipo de documentos, como actas de servicio, informes, entre otros. Gastos financieros, ¿no? Ahora probablemente muchas de las empresas que han tenido que financiarse en el 2019 y en el 2020 han tenido que aplicar las nuevas reglas de límites que ha establecido la ley del impuesto a la renta. Hasta el 2020 todavía va a ser aplicable la regla de 3 veces el patrimonio neto, es decir, los intereses de endeudamiento van a poder ser reducidos siempre que no superen el coeficiente 3 sobre el patrimonio neto. Hablamos de préstamos entre vinculadas y no vinculadas. Pero para el 2021 va a cambiar la figura y vamos a estar ante un nuevo límite que va a ser el 30% del evito tributario, ¿no? Hay que revisar si de repente ya proyectamos para el año siguiente, si vamos a tener probablemente un desconocimiento de gastos por intereses, ya que la situación tributaria de la compañía ha sido pérdida, probablemente vayamos a tener el desconocimiento de estos intereses. Diferencia en cambio. Esto va un poco en la línea de sustentar también la causalidad, ¿no? En este caso, la diferencia de cambio muchas veces está metido en una sola cuenta contable que acumula ciertas transacciones que de repente no tenemos ni la trazabilidad si corresponde a una operación grabada o una operación inafecta o no grabada. Entonces, si SUNAT en alguna fiscalización nos pidiera esta información, la pregunta es, ¿estamos preparados y listos para poder demostrar a SUNAT que esta diferencia en cambio está vinculada a una operación grabada? ¿O simplemente está todo mezclado y no podemos identificarlas? Hay que tener bastante cuidado también en ello. Y el destino de gastos financieros, ¿no? Esto ya va de la mano con las últimas tendencias que ha tenido la SUNAT en cuanto a solicitar la información, y va de manera bastante específica en indicar que no basta con tener un estado de flujo de efectivo, un estado de caja, nada, porque lo único que podría sustentar que algún financiamiento ha sido vinculado a renta gravada es demostrar la trazabilidad de sol a sol. Es decir, la plata que ingresó, demostrar a qué tipo de cuenta se ha ido y que estas sean en realidad para el negocio de la empresa y probablemente renta gravada, ¿no? Y no estar de repente ante una vinculación de un dividendo, ¿no? Yo quiero agregar algo acá, Luis, si me permites. Yo creo que estos temas, y tengámoslo en cuenta que para este año, inclusive por parte del año pasado, los gastos financieros en general, incluyendo diferencia en cambio, intereses, es un rubro bastante importante, ¿no? Muchos negocios probablemente las ventas han bajado, creo que es evidente para todos, las ventas han bajado, pero hay ciertas líneas de los estados financieros como los gastos financieros, ¿no? Y probablemente el lado del pasivo del estado de situación financiera que se ve incrementado, porque muchos negocios se han financiado para poder subsistir. Entonces, claro, hoy en día
hay mucha flexibilidad de SUNAT, no, que mira que tenemos el EDVITA, que no vamos a hacer fiscalizaciones por los periodos en pérdida. Creo que ahí salió un momento, un anuncio en uno de los diarios. Claro, eso es hoy en día, ¿no? Que estamos en pandemia y que todos estamos preocupados. Pero 2020 y 2021 es un año que va a ser fiscalizado de acá a 3, 4 años, ¿no? Donde es un contexto distinto, nadie se va a acordar de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro, cuando te empiezan a fiscalizar, y van a ver que probablemente una de las líneas más importantes de tu estado financiero va a ser los gastos financieros y la diferencia en cambio. Tengan por seguro de que la SUNAT ya de por sí antes ya era rigurosa, ahora va a ser mucho más rigurosa, ¿no? Y sobre todo la diferencia en cambio, que el tipo de cambio ha fluctuado, ha tenido fluctuaciones importantes. Claro, probablemente en el neto se vea pequeño, pero SUNAT nunca revisa en el neto, abre gastos y abre ganancia y pérdidas, y de las pérdidas muestrea y de los ingresos también, pero solamente los cargos, ¿no? Entonces, va a ser mucho más exhaustiva. Entonces, tengamos mucho cuidado con estos pronunciamientos, ¿no? Por el límite, una pérdida que tengo que reparar, una pérdida temporal, porque la puedo recuperar o meter en la bolsa en el año 22, por la defensa en cambio, una pseudo causalidad, vamos a decirlo, porque también es incorrecto decir causalidad cuando la defensa en cambio es un resultado, pero así lo exige la RTF, y la SUNAT lo ha reconfirmado en un informe donde sí te pide que sea transaccional, es decir, que mides el origen de la diferencia en cambio, transacción por transacción. Si no llegamos a hacer eso, nuestra contabilidad no lo permite, ya tengo un importe acotado. Entonces, que prestemos bastante atención a estos temas, que es probablemente lo que se nos va a venir más adelante, ¿no? Cuando ya nos toque fiscalizarnos estos periodos corrientes. Bueno, ¿no? Como último punto en la presentación, vamos a hablar de gastos de personal, que también es uno de los puntos que SUNAT constantemente acota en las fiscalizaciones y, bueno, también en cartas inductivas, en donde, por ejemplo, en el caso de bonificaciones extraordinarias, como habíamos comentado en el caso de Devengo, deberíamos observarlo desde dos ángulos. Primero, si en realidad estamos devengando correctamente esta bonificación de acuerdo a las normas del decreto legislativo 1425, y por otro lado, sustentemos la causalidad de la misma, es decir, la fehaciencia, evidentemente, ¿no? Cuando estamos ante una bonificación extraordinaria, debemos evaluar si cumplimos con el carácter general, con este principio de generalidad, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si probablemente nos salimos de esta regla, y esto es el caso de este RTF, podemos estar ante un desconocimiento. Si no sustentamos que en realidad hemos aplicado esas bonificaciones para el personal que se encuentre en una misma categoría o rango similar, y lo sustentamos con pautas y parámetros y con criterios de jerarquía y nivel, si no sustentamos correctamente esto, no solamente perdemos aquel gasto de bonificaciones del personal que incumplió la regla, sino de todo el gasto de bonificaciones extraordinarias o por productividad o lo que fuera. Entonces hay que tener bastante cuidado. En el caso de indemnización por despido arbitrario también salió un informe en 2020 en el que indica, ¿no?, lo que ya de repente ha sido una posición bastante aceptada en el ámbito tributario, que es que la indemnización por despido arbitrario es deducible, ¿no?, porque está específicamente señalada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pero acá la pregunta es, ¿qué pasa con las demás indemnizaciones? ¿Qué pasa si nosotros durante el 2020 por la coyuntura en las compañías han habido indemnizaciones o pagos por mutuo disenso, ¿no?, en el caso de que haya salido un trabajador, hayan otorgado sumas graciosas para desvincular a un empleado, perdón? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de gastos, ¿no? Si nosotros en realidad también debemos considerar, así como las bonificaciones, si cumplimos con el carácter de generalidad, si tenemos la política y los parámetros que acrediten todo este tipo de criterios que debamos considerar, y no solamente eso, sino también si tenemos el soporte documentario, ¿no? Si tenemos todo el file y documentación que acreditaría que este gasto sí es deducible porque cumple estos principios. En el caso de la indemnización y las bonificaciones, creo que no es necesario meterlos todos en una sola bolsa, ¿no? Porque a veces, claro, yo tengo un trabajador donde han habido, por ejemplo, 100 ceses, ¿no? Dada la coyuntura, y a todos se les ha pagado distintos montos de indemnización, probablemente resulte complicado a todos meterlos en una bolsa y buscar la generalidad en todos los conceptos. Pero lo que sí se puede hacer es crear grupos, ¿no? Vamos a decirlo, ejecutivos, trabajadores de planta, y en cada uno de ellos establecer ciertos lineamientos generales que permitan evaluar la generalidad.
Lo que dijo Lucy es súper importante. Ojo que basta, tengo 100 indemnizaciones que sumen 1 millón y tengo un trabajador que es 100.000, que no cumple con la generalidad o que está en la misma situación de los otros 99, SUNAT no te repara los 100, te repara el millón. Parece abusivo, parece un exceso, sí, estamos de acuerdo, desde nuestro punto de vista también no tenemos esa posición, pero es lo que viene haciendo la administración tributaria, así que ya sabemos, o sacamos ese único, en mi ejemplo, ese único trabajador y le armamos una política distinta, un escenario distinto, y los otros 99 en un contexto distinto también, y buscarle los espacios de la generalidad, ¿no? Yo creo que hay que darle bastante atención a estos puntos o a estos temas para efectos de su cierre de este año y de lo que también se viene para el 2021, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que eso es todo por nuestro lado. Creo que ahí va a haber una ronda de preguntas. Sí, Lucy. Muchas gracias por la ponencia. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera pregunta es, ¿una empresa que se inició en diciembre de 2020 puede presentar la declaración jurada 2020 en enero? ¿Tengo pérdida? ¿Puedo suspender los pagos a cuenta para el año 2021? A ver, si tú, imagínate, has operado en diciembre, probablemente vas a tener un pago a cuenta en diciembre seguro que realizar, ¿no? Porque ya no te aplica vas a aplicar seguro un porcentaje. Y sí puedes presentar tu DJ en enero, no hay ningún problema. Ya hay una resolución de superintendencia donde ya habilitó el formulario virtual para presentarlo, o sea, todos los tenemos. Y sí puedes suspender también tus pagos a cuenta del año 2021, ¿no? No vas a poder hacerlo de enero, pero si es que te quedó un saldo a favor de la DJ en el 2020, vas a poder aplicarlo en enero y sí puedes pedir la suspensión vamos a decir, del coeficiente del pago a cuenta de febrero hacia adelante, ¿no? Vas a tener que ir por tramos también, porque no es que yo pida de febrero a diciembre. Voy a tener que pedir febrero, de ahí tengo que irme hasta abril, de ahí tengo que irme al corte, este es hasta julio, y de ahí tengo que pedir uno de julio, que uno que vaya de agosto a diciembre. Entonces tengo que evaluar también los cortes, ¿no? Pero sí es posible. Perfecto. La otra pregunta es, en la fiscalización para visualizar la compra de gastos o costos, SUNAT está solicitando los PDF de factura del proveedor. ¿Por qué en el XML no se visualiza? ¿Aún lo está exigiendo el XML? A ver, yo creo que legalmente el comprobante válido es el XML. No hay. Ahora, que SUNAT te pida el comprobante PDF que la que te envía tu proveedor, me imagino que es para visualizarlo, ¿no? Porque creo que el XML es complejo mirarlo, o sea, es un documento donde la información no es de fácil lectura, ¿ya? En este caso, si SUNAT te lo pide, bueno, hay que entregárselo para que lo pueda visualizar, pero cuando sucede al revés, yo sí lo cuento como experiencia porque nos ha pasado en una fiscalización donde ya el contribuyente vino a contarnos lo que había hecho SUNAT. El contribuyente SUNAT le había pedido un requerimiento de muestra, el contribuyente le había mandado a través de mesa de partes, había enviado el PDF del proveedor, y SUNAT regresó con una carta diciendo que no se habían entregado los comprobantes de pagos conforme a ley. Es decir, ellos no esperaban que les envíes el formato en PDF, sino el XML. Entonces, claro, en este caso fue a la inversa, ¿no? Pero legalmente lo que tiene validez es el formato XML, no el PDF. Perfecto. Me indican, ¿cómo controlo cuando vendo un vehículo con garantía extendida, promoción comercial, cuando en el comprobante de pago solo consigno un precio? Ya, lo que vamos a tener que hacer ahí es, primero, ver qué está pasando en la contabilidad, ¿no? En la contabilidad también de alguna manera debería reflejarse si es que yo vendo vehículos voy a exagerar un poco el ejemplo, ¿no? Vendo el vehículo, vendo un servicio de mantenimiento, ¿no? Esos que son por un periodo de 2 años o lo que fuese, y una garantía extendida. Vamos a decirlo, tengo 3 productos ahí. Dependiendo del análisis contable que se tenga que hacer, a mí me parece que posiblemente, dependiendo de la característica nuevamente, tenga que registrar 3 conceptos distintos, ¿no? Porque uno es la venta del auto, que es en momento 1,
servicio de mantenimiento porque es un servicio que se da periódicamente, que no ha devengado, y la garantía extendida porque posiblemente corre de un periodo distinto de la garantía original. Si la garantía extendida un año más, este ingreso debería reconocerse pasado el primer año, ¿no? Entonces, claro, si se dan cuenta, son momentos distintos. Y eso yo debería, si no lo tengo así en el comprobante de pago, sí lo debería tener en un reporte. Esto de acá que me mencionan, eso lamentablemente es el primer problema que hay, que no va a haber consistencia entre lo que pongas en el registro de ventas y lo que tengamos en tu libro diario, en la cuenta de ingresos. Va a haber esa inconsistencia, ¿no? Pero debo administrarla de manera separada y ir reconociendo para efectos de renta y reconociendo el efecto en el momento que vaya a corresponder cada uno a eso. Para IGB va a estar bien facturado, si es que todo se ha pagado en el momento 1, ¿no? Correcto. Otra pregunta es, ¿cuál es una manera de poder deducir las vacaciones pagadas por adelantado a todo el personal por el estado de emergencia? Mira, acá, con respecto a los gastos de personal, hay que tener mucho cuidado, no solamente por las vacaciones pagadas de manera adelantada, sino hay muchos negocios que lo que han hecho han tenido licencias con goce de haber, ¿no? Y todos estos conceptos, vamos a decirlo, son desembolsos que la compañía ha dado, pero todavía no ha devengado. Dentro de la norma tributaria, si no ha devengado, es decir, no ha generado un derecho, tanto así que seguro en la contabilidad ustedes lo van a tener como una especie de cuenta por cobrar, ¿no? Al trabajador, y tanto en el caso de la licencia que están obligados laboralmente a recuperar, va a haber un programa seguro de recuperación de esas horas, y tanto así que en el caso de las vacaciones también va a tener que reprogramar en qué fechas. Entonces, esas vacaciones van a ser deducibles solo en el año en que se gocen, en el caso de las vacaciones. Y en el caso de las licencias con goce de haber, en el año en que esas horas hayan sido recuperadas, ¿no? Entonces voy a tener que hacer una especie de conciliación. Y no es muy difícil verlo, porque posiblemente, en el caso de las vacaciones, probablemente sí sea un poco más complicado que la SUNAT lo pueda ver, porque en el plan vacaciones, sean vacaciones devengozadas o pagadas y adelantadas, aparece una sola columna, a menos que lo hayan clasificado en columnas distintas. Pero en el caso de las licencias con goce de haber, sí hay una casilla en particular donde yo tengo que separarlo. Entonces, cuando empieza a pedir toda la información del plan y empieza a ver las casillas o los conceptos y vea que diga remuneración, licencias con goce de haber, te va a preguntar, ok, tengo este monto, dígame usted cuándo es que los trabajadores han recuperado esas horas, porque en esos momentos van a ser deducibles. Recuerden que para los gastos personales hay dos requisitos que tengo que cumplir. El primero es devengado, sí o sí, eso no cambia. Y el segundo es un requisito adicional para el momento en la deducción, que es que sea pagado. Entonces, en este caso estoy cumpliendo con el pago, pero lo que va a mandar es el devengado. ¿En qué momento lo llevo? Muy bien. Tenemos otra consulta. Francisco pregunta, de la declaración jurada del 2019 se indicó que el saldo a favor del contribuyente pagos a cuenta en exceso se indicó devolución. Pero se usó parte al pago a cuenta de febrero de 2020. ¿Esto es una causal de negar la devolución del saldo a favor? A ver, no sé si me puedes leer la pregunta, por favor. Sí, igual también está en la parte de preguntas y respuestas. En la DJ del 2019 se indicó que el saldo a favor del contribuyente, ¿no? Se indicó devolución, ok. Se usó como parte del pago a cuenta de febrero. Esto es una causal de negar la devolución del saldo a favor. A ver, tenemos que entender lo siguiente. Si yo veo que lo has aplicado en febrero, entiendo porque tu DJ lo has presentado en febrero, ¿no? Si eso es así, está bien compensado. Ahora, tengamos en cuenta que también hay una RTF un poco más antigua que la que yo he comentado, que tú puedes pedir la devolución también por el diferencial, por del 19 menos el 20, ¿no? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando se ingresó alguna DJ rectificatoria donde cambies la condición de devolución a compensación, porque de alguna manera el hecho de que se haya indicado devolución no significa que pierdas el derecho de la compensación. Mientras no haya ingresado el expediente o el formulario, puedo cambiar esa condición. Entonces yo creo que hay que analizar un poco más el contexto, pero si tú tienes tu DJ
pediste, imagínate, cambiamos de devolución, cambiamos a compensación, luego compenso febrero, porque la GJ lo presenté en el mes de febrero, ¿no? Y por el remanente o por el saldo de la DJ 2019 menos febrero, puedo pedir devolución. Ese es el camino correcto. Si algo hice mal en ese camino, probablemente uno es que la compensación no haya surtido efecto, ¿no? Y dos, que estaría pendiente una solicitud para corregir la DJ 2019, ¿no? Yo creo que falta un poco más de información, pero ese es el camino que debemos seguir. Primero la corrección del 2019, asegurando que la DJ se presentó en el 20, y por la diferencia sí podemos pedir devolución, pero por la diferencia. Perfecto. Hay otra consulta. Si un cliente me devuelve mercadería, por lo cual emito nota de crédito, ¿es deducible en el mes en el cual le devuelve el dinero? Disculpa, no sé si está en qué tipo de las láminas? En el caso de las devoluciones, tiene que haber, tiene que coincidir el periodo de la devolución física con la devolución del dinero, ¿no? Yo entendería que la pregunta por el dinero viene porque en algún momento salió una jurisprudencia donde señalaba que si no acredito el ingreso del efectivo con la devolución, esa nota de crédito no tiene validez. Pero lo que tengo que hacer de alguna manera, es acreditar en qué momento ingresó la mercadería, ¿sí? Que en este momento es la que tendrá validez en la nota de crédito, pero asegurarme que haya habido la devolución del dinero, ¿no? Para ir culminando, en leasing, cuando se prepaga un activo y se vende, quedan otros activos del contrato. ¿Se pierde el beneficio de la deducción acelerada? Por los demás activos del leasing, los que quedan, ¿qué figuran en el contrato? Sí, así como les comentaba en el informe que les comenté el 2014, en el caso del leasing hay que tener bastante consideración que cualquier modificación del contrato deba seguir aún la regla inicial, es decir, deba hacer que no debemos pasarnos menos del periodo de 2 años en el caso de bienes inmuebles y 5 años en el caso de bienes inmuebles. Si estamos ante una precancelación, entiendo, de acuerdo a la pregunta del contrato, estaríamos probablemente, si no cumplimos estos periodos de nueva reducción de plazo, podríamos desconocer el beneficio de la deducción acelerada, ¿no? Entonces, deberíamos tener bastante en consideración aunque qué tipo de contrato estamos y la reducción de plazo están todavía de acuerdo a los requisitos de la norma, ¿no? Eso hay que considerarlo bastante. Correcto. Tenemos 2 preguntas pendientes. Me indica, si luego de establecer una utilidad en el ejercicio 2020, aparte de provisionar participación de utilidades al personal, se decide otorgar un bono o gratificación excepcional únicamente al personal con quienes se firmó convenio de reducción de remuneraciones por la pandemia, ¿cuáles serían sus recomendaciones en materia tributaria, contable y laboral? Tengamos en cuenta lo siguiente. Para empezar, me parece que acá sí cumplimos de alguna manera cierto nivel de generalidad, porque estamos otorgando estas participaciones a un grupo que cumple con cierta característica, ¿no? Que es aquellos que se firmó el convenio de la reducción de remuneraciones. Esto es así, me parece que generalidad de una manera cumple. Lo que tenemos que asegurarnos es que la forma en cómo se determina esta participación adicional tenga también que ser un procedimiento general, o sea, es decir, para todos con los mismos criterios, que pueda ser en función a los años laborados, en función no sé, habría que ver qué criterios se definan, pero debes también seguir un criterio general para todos, ¿de acuerdo? Si es posible soportarlo con una política, habría que soportarlo con una política. Y como es participaciones adicionales, las participaciones adicionales normalmente siempre se pide, y lo mismo Sunal lo ha mencionado así, que cuente con las aprobaciones del directorio, ¿no? De a quién se le asigna y cuánto es que se le va a asignar a cada uno. Yo creo que con eso se puede acreditar tanto el lado tributario como laboral. Ahora, tengamos en cuenta también si es que existe alguna condición adicional
para el pago de estas participaciones extraordinarias, como el caso del informe que Lucy les comentó, ¿no? Esto, por ejemplo, oye, voy a pagar solamente la participación adicional solamente a aquellos trabajadores que se encuentren activos en la fecha de pago. Esa condición de suspenso, lo que va a hacer, o suspensiva, lo que va a hacer es que el gasto deducible va a ser, sino que acá viene la pregunta, ¿cuándo va a ser deducible? Si va a ser deducible en el 2020, ¿no? O va a ser deducible en el 2021. Creo que ahí sí vamos a tener que tener mucho cuidado. Correcto. Me consultan, pese al régimen especial a generar por nivel de ingresos en agosto 2020, ¿el balance tiene que ser por todo el 2020 o de agosto a diciembre? El régimen especial o general por nivel de ingresos. Ok, eso es del año pasado. Para ver, entiendo que es el beneficio de poder suspender, ¿no? A ver, si yo quiero suspender los pagos a cuenta, esto del año pasado inclusive aplicar para este año, voy a tener que voy a suspender de agosto a diciembre, pero con un corte acumulado de los resultados a julio. Pero es el acumulado, no es el mensualizado, es el acumulado. Igual lo puedo hacer antes, pero con corte a abril. Ya ese es para que sea vigente desde mayo, junio y julio. Y luego, si quiero hacer de agosto a diciembre, va a ser el acumulado a julio, de enero a julio. Perfecto. Y ya para culminar, ¿en qué oportunidad se puede presentar solicitud de suspensión de pagos a cuenta del IR? ¿Sigue la obligación de únicamente presentar con EF al 30 de junio? No, a ver, tú puedes presentar la suspensión o modificación del coeficiente en diferentes tramos o diferentes partes del año, ¿no? Lo puedo presentar en febrero con corte enero, lo puedo presentar con corte abril, o lo puedo presentar a mitad de año, ¿no? Para que sea vigente de agosto a diciembre. Pero vas a presentar en cada uno de esos cortes dependiendo de la situación de la compañía, ¿no? Hay algunas que no le va a aplicar seguro a febrero porque tengo que cumplir con ciertos ratios que me pide la norma, y hay otros que probablemente con corte de abril sigo teniendo utilidad, no le aplica la suspensión, pero cuando es su corte a mitad de año para suspender de agosto a diciembre, ahí tengo pérdida, le aplicará recién la suspensión por el periodo de agosto a diciembre. O sea, hay varios tramos, pero vas a tener que evaluar dependiendo de la característica de cada una de las compañías. Y la pregunta, ¿en qué momento puedo pedir? Si estás en el siguiente tramo, por ejemplo, de agosto a diciembre, puedes pedirlo en agosto, puedes pedirlo en septiembre, en octubre, pero siempre con la misma fecha de corte. Y será vigente inmediatamente presentada la solicitud, ¿no? No es necesario, oye, se me pasó julio, ya perdí la suspensión, no, puedes presentarla en agosto, será vigente a partir del mes siguiente, ¿no? Pero es inmediato, ¿no? A diferencia de los otros cortes, donde sí tengo que esperar una aprobación de SUNAT, acá es una solución automática, basta con la presentación para que automáticamente ustedes ya puedan pedir la suspensión o modificación del coeficiente. Muy bien, muchas gracias José, muchas gracias Lucy. Queremos brindarles un agradecimiento por su participación y por todos los alcances que nos han brindado. Asimismo, invitar a todos los participantes a seguirnos a través de nuestra biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la Asociación Automotriz, www.aap.org.p/biblioteca, donde podrán encontrar los videos y materiales de las conferencias que estamos realizando como CECAP y que organizan igualmente nuestros aliados, con contenidos diversos de habilidades blandas, ventas, marketing, talleres, postventa, electromovilidad, entre otros. Gracias a todos por su participación y sin más nos estamos despidiendo, podernos conectarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias a todos. Buenos días. Un gusto.